sé cómo es. No lo vemos. ¿Querés compartirlo? Ah, el del post. Sí, profe. ¿Crees que compartirlo o crees que lo haga y de ahí comparas? Si quiere, lo comparto. No hay drama. Bueno, sí, sí, Dame un compartirlo, así segundo, vamos digamos. viendo. Ujú. Bueno, lo que estaba haciendo. O sea, la idea era hacer algo como que me estaba guiando de los otros posts que habíamos hecho. Ujú, Bueno, había creado una nueva suma, le agregaba al body una nueva suma, digamos. ujú. Y acá el tema del push, acá puede ser que sea, a ver, me esté dando. Sí, Ahí, puede ser. no. Ajá, eso. Ahí puede ser. El tema nomás es en el body. Voy para allá. El Bueno, body tiene que ser, perdón, en el body de cuando envías el pedido. En el aquí Thunder, cuando en el Thunderclay, ujú. Ahí el de hecho, body tiene que ser un JSON y el JSON siempre empieza con abrir y cerrar llaves. O sea que antes de ese, ajá, ahí puede ser que ya funcione. no sé, tenés que hacerle un Ah, post. ahí le hago. Por console me lo muestra y ahora le hago el get a Y ver si haces me un lo. get a Ah, no, todos. ya está, porque recién me Ujú, tiraba doble llave vacía. ujú. Y ahora si haces un get, Bueno, ahí está ese claro, nuevo. ese. Claro, pero tiene el mismo idea, bueno, eso ya, Ujú. Sí, eso ya ya, vamos a ya ir lo googleando. acomodo bien. Bueno, Ujú. dejo de compartir, profesor. Muy bien. Lo que voy a hacer en el post, un poco similar a lo que hizo Ahumada. Hay un post a sumas. Voy a hacer app.post. Coloco la ruta. Sumas. El rec. El perdón, el res. Em, Acá necesito obtener la suma que viene por el body. Const suma igual a rec.body.suma. Y, y se lo coloco así y lo retransmito. Punto suma, suma. Ahí está. Pero en realidad no voy a enviar. Acá tengo dos opciones. Vamos a ver las dos. Ustedes decidan cuál quieren. Las dos son totalmente válidas, pero la idea siempre es enviar para una petición la menor cantidad de, de datos posibles. En este post, leo el body que es suma, se lo envío lo agrego al arreglo y después se lo reenvío al cliente. Entonces, si yo hago un post en sumas y en el body pongo la estructura de, en mi caso, suma, que es otro objeto, ponerlo así, es otro suma con A y no voy a poner el resultado por ahora para ver cómo se agrega. Debería ser 8 y cierro y cierro. Ahí está. Esto es uno de los detalles a tener en cuenta que siempre el body tiene que empezar como un objeto.
siempre tiene que ser un objeto. JSON siempre empieza así. Por eso también nosotros lo retornamos con esta llave, para que sea entre JSON y salga JSON. Si hacemos un send, me dice error, a ver. eh, Era un rec, no un res, me equivoqué yo. Ahí está. Y si hago un get, estarían acá como respuesta el original y este nuevo, a dos veces nuevo. No, es cierto, yo tenía un tercero y este es el nuevo. Pero no tiene ID, no hay forma de identificarlo, así que si yo no tengo un ID para poder agregarlo, ya vamos a ver ahí qué es lo que hacemos. Pero por lo menos con esto ya tenemos algo mínimo. Vamos a ver cómo podemos mejorar un poquito este. No es que esté mal, simplemente que podemos ir mejorándolo un poco. Y uno siempre tiene que ir buscando que para que las cosas sean más simples, digamos las cosas, ¿cómo era la frase? Bueno, la cosa es que tenemos que ir sacando lo que más podamos hasta que no podamos sacar más nada. ¿Sí? Eh, Uy, se me hizo acuerdo la frase. ¿Qué necesitamos de este proyectito de calculadora para hacer suma? Yo quiero darle dos parámetros y que me dé los resultados. Entonces, yo lo que podría hacer, en lugar de enviarle todo el objeto suma, es directamente darle los parámetros que yo quiero, los valores de la operación. Entonces, no me hace falta yo pasarle el resultado porque la idea es que la API haga ese cálculo. Entonces, este parámetro lo puedo sacar porque lo puedo calcular en la API. ¿De qué manera? Podemos hacer, crear un objeto, uf, no me sale el término, spread, lo abrimos, uy, des- eh, descomprimimos, ¿no? Desconstruimos, ahí está, gracias. Desconstruimos, ahí está. Con los tres puntos desconstruimos la suma y le agregamos el resultado A más B. Este de suma, A más B. Bien. Entonces no me hace falta pasarle el, el resultado porque yo lo que quiero es que justamente me haga la suma el, esta API. Entonces cuando hago un send, uy, de nuevo, el spread. Acá me va a dar un error. ¿Por qué? Porque acá hay una coma al final. Acá JSON es muy particular. Eh, esta coma al final es una fuente de error, así que hay que sacárselo. Incluso fíjense aquí que les aparece esos errores. Ahora sí. En el último yo tengo, ¿dónde están las tres originales? Le hice un get. Post, ahí está. Me hice data y este. Y claro, no agregué esto de acá. Claro, lo agregué al arreglo, pero no lo agregué al resultado. Si hago un get, sí voy a tener este resultado. Menos 3 más 8 es 5. Tengo el resultado aquí. Nada más que a la hora de devolverlo no lo incorporé. ¿Sí? Entonces acá lo que puedo hacer es const data igual a 1, 2, 3 suma, coma, resultado igual a suma.a más suma.b. Ya cambiamos data y aquí enviamos data. Construimos la nueva suma, lo enviamos al arreglo y se lo enviamos al cliente. Desconstruimos esto y le agregamos la operación. Entonces, cuando hagamos un post, ahí nos va a devolver el resultado.
Acá yo creo que hemos tenido suerte porque usé un negativo. Me parece que ahí lo está tomando, porque esto debería llegar como un número. Ujú, parece que llega como un número. Ajá. Sí, y estas cosas siempre Todos los días estoy viendo esto. No, no, es que directamente siempre me olvido. Son esos detalles que yo los veo todos los días y cuando lo veo en otro contexto, me olvido. Ah, lo que son parámetros de ruta van a venir como cadena de caracteres, pero el body sí viene como número. El body es distinto a la ruta. En la ruta, en la dirección que nosotros ponemos acá, viene como string. Pero cuando nosotros lo mandamos como el cuerpo del body, nos viene como un entero, nos viene bien, como el dato que nosotros le pasamos, así, lo cual es muy ventajoso. No tengo que andar suponiendo si es un string, un entero, lo que sea. El body ya sabe que esto es un entero. Entonces no hay necesidad siquiera de convertirlo. Simplemente pasarle bien el entero. Importante. Y eso lo veo todos los días porque trabajo, hago filtros y en algunos transformo los enteros y digo, acá no hay que transformar porque es un body. Acá pasa lo mismo. El body ya está el entero. Son esas cosas que la ves todos los días, pero después no se te olvida. Bueno, hablábamos de ir sacando cosas. Eh, si yo quiero hacer una suma, ¿es necesario especificar que sea otro objeto suma? ¿Por qué no directamente enviarle los parámetros? Porque dentro de este contexto es una suma, no va a esperar otra cosa. Entonces, si es una suma, sí o sí, lo mínimo que necesitamos para hacer una suma es pasarle los operadores, el A y el B. Todo lo otro, el ID que ya vamos a ver, lo puede generar la API y el resultado también, porque lo va a hacer a partir de estos valores. Entonces, en lugar puedo traer cada uno de los parámetros. Entonces aquí la suma va a ser igual a B y el resultado que va a ser A más B. Y, ups, suma y aquí suma. ¿Está bien? Pido el parámetro, el body que va a ser el A, este de aquí. Pido el B, que viene por el body en B. Estoy dentro de una suma, no necesito agregar nada más. Sí, se puede. Sí, sí. Aquí lo hice individual, pero tranquilamente se puede hacer así. Nada más para que hacerlo bien a PB, pero tranquilamente. Entonces yo leo el A y el B y le agrego el resultado como un cálculo de A más B. Se lo agrego al arreglo de sumas y le respondo al cliente con esos valores. Y aquí puedo hacer 48, 45. Y lo bueno que se me va a ir agregando. Ajá. Quiere compartir para ver el error. Y de ahí vemos el tema del ID, porque sí necesitamos generarlo.
Pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Eh, Cuando lo dicen acá al post, es error. sí, a ver el Pones código. la Rec. Ah, res, es el mismo error que tuve yo. En vez de acá. res, es rec. Sí, Rec. por, Ujú, por copiar y pegar. mm, Ahí está. ahí está. Sí. Sí, es muy. Siempre. Es, es una letra, rec o res, y están ahí en el teclado. Están en la diagonal. Rec, res, y es muy fácil confundirse. Hace que copie el get como estaba, Mm, pero ah, también tenía rec el get. Bueno, no sé por qué lo cambié. sí. No, error de tipo entonces. El tema acá es que nos falta el ID. Bueno, el ID, cuando veamos base de datos, la base de datos se encarga de devolvernos el ID del nuevo. Acá lo vamos a simular manteniéndolo en una variable. Aquí vamos a poner un let sumas max ID, ¿sí? Como para tener una referencia, y lo pongo en el último que tengo. La idea es siempre, en la base de datos tienen este comportamiento. Hay internamente en la base de datos hay un registro que guarda el último ID que tiene creado. No me acuerdo bien cómo es el nombre, no me pregunten, sé que es el último número. Cuando agregan un nuevo valor, se incrementa ese número y ese va a parar al registro. O creo que ya está listo para que sea el próximo. No me acuerdo bien cuál de las dos opciones era, pero voy a utilizar el máximo. Entonces, cuando se crea uno nuevo, pasa a valer 6. Y ese 6 va con ese ID. Si se borra el 2, por ejemplo, no importa, tenemos este como nuevo. Pero si borramos el 6, no es que este se va a decrementar en 5, va a quedar con ese 6. O sea, en la base de datos, cuando uno va creando con los nuevos ID, cuando borran el último, no es que vuelven el nuevo que crean, vuelve a aparecer con ese nuevo ID. No, se va ese ID y van a empezar con los números nuevos. Ese comportamiento lo vamos a ver en la base de datos cuando agreguen y quiten con IDs. O sea, si van creando 3, el último es 3, agrego uno más, 4, lo borran al 4 y vuelven a crear uno, no es que va a venir uno con ID 4, va a venir uno con ID 5. Me paso. Mm. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es ID va a ser igual a suma más ID. ¿Y qué hacemos? Más a la derecha o más a la izquierda. A ver si se acuerdan cómo era el más. ¿Derecha o izquierda? Derecha. 3 con derecha. Y es izquierda. Este iba a ser el máximo. ¿Sí? Lo vamos a utilizar con el máximo. Entonces, cuando primero lo incrementamos y después lo usamos. El hecho que esté a la izquierda, ¿qué sucede? Primero incrementa esta variable y después hace uso de las variables.
en cambio, del valor que tiene. En cambio, así, primero usamos este valor, o sea que ese valor va a ir a ID y después se va a incrementar esta variable. O sea, primero lee este valor que va a ir a parar a ID y después lo suma. O sea, el orden es qué es lo que va a hacer. Primero lee, después suma. Y así, primero suma y después lee. Lo pueden ver de esa manera. Probemos los dos, a ver cómo queda. Es más, hagamos aquí un ID ficticio, un ID 2 que sea sumas max más más. Cosa que ver la respuesta, a ver qué nos tira. Así vemos los dos. Ah, no, se nos va a incrementar. Primero veamos uno, acá con un post. Ve, ID 6, lo cual está bien porque el último era 5, ahora es 6. Si yo hago un get, tengo 1, 2, 5 y 6 de 10. Y ahora si lo cambio y pongo más más, y hago un post, ya no es 6, es 5. Y cuando hago un get, voy a tener 2,5. O sea, en este caso nos conviene primero sumar, después leer. Primero sumar y después leer el valor. Bueno, y con eso por lo menos ya lo estamos puliendo bien. Y con esto yo puedo tranquilamente vaciar el arreglo y empezar con una suma en cero, que no tengo ningún campo. Entonces ahora, con un array vacío y sin índices, yo hago un get, no hay nada. Si hago un post, tic, cargo 1, ID 1, 44, 13, uy, 44 negativo, dos negativos, a ver qué pasa. Y después podemos hacer un get y ver toda la suma. El 1, el 2, 3, 4. Entonces podemos tener un historial de sumas y ver todas las sumas que se van haciendo. Ya se van imaginando cómo le podemos ir dando forma al- a la interfaz después. No vamos a agregar todos los botones con el 1, 2, 3. No, no vamos a hacer tanto. Vamos a hacer la operación y que nos vaya mostrando el historial. Si no, nos vamos a volver loco. Si les interesa y que tenga fecha, le pueden agregar otro parámetro aquí que sea eh, fecha, como para decir en fecha de la operación. Acá le pueden mandar un new date. Y cuando hagamos un post, le aparece la fecha en este formato. En formato ISO 8601. Ese era. ISO 8601, sí. Y está en el 8601 en el que sale. Este es un formato estándar. La hora, el año, guión, el mes, guión, el día, una T, que esta T a veces es un espacio, y dice 23 horas, la hora, el minuto, el segundo, punto, los milisegundos y un Z.
El Z no sé por qué, pero está el Z. El tema que hay que tener en cuenta que esto lo tiene en cuenta en horario UTC, o sea, de acuerdo al meridiano de Greenwich, la hora del meridiano de Greenwich. Por eso son 3 horas más. Nosotros somos GMT menos 3 porque estamos a 3 horas menos del meridiano de Greenwich, que son las 11 de la noche. Bien, ¿entre qué operaciones tiene que encarar el backend y cuáles son las que hace el cliente? Perfecto. Es un gran debate, una gran cosa, pero de lo que uno va leyendo, escuchando, aprendiendo, básicamente, todo lo que tiene que ver con el dato, que lo haga el servidor. Todo lo que tiene que ver con la interactividad con el cliente, el web, digamos. O sea, y ahí también un poco una mezcla de los dos. Em, por cómo vamos a encarar los proyectos, van a ser como dos proyectos, uno del frontend, otro del backend. Y hay cosas que vamos a tener que hacer en los dos lados cuando dividimos así el proyecto. Hay otros proyectos que son full stack, que es el backend y el frontend todo en el mismo proyecto, en el que se pueden dividir algunas tareas, a la hora sobre todo de validar formularios. Nosotros, en el tipo de proyecto que vamos a encarar, el de backend con frontend, tenemos que validar el dato que le estamos por enviar a la API con el formulario, pero a su vez la API no se puede confiar de lo que viene desde el cliente, así que también va a tener que hacer esa validación que los datos estén en ese rango. Los otros tipos de proyectos que son full stack, son proyectos un poquito más complejos, incluso si han visto PHP, se puede hacer. Bueno, no me quiero ir tanto por PHP, pero los otros que sí se basan en todo en TypeScript o JavaScript, cliente y servidor, se puede repartir un poco la tarea de la validación. Pero básicamente todo lo que esté relacionado con el dato, que sea el API. O sea, si tienen que, o la base de datos, si tienen que obtener un listado de nombres cuyo nombre empiece con A o, no sé, a la hora de hacer una búsqueda, ¿no? Si tenemos que buscar los nombres que tengan, no sé, la letra A, bueno, hagámoslo así simple, se lo tenemos que pedir a la base de datos. La idea no es tampoco pedirle todos los nombres a la base de datos y mandárselo y que después el cliente se ponga a buscar cuáles son. Digamos, es una tarea que debería hacer la base de datos. Por ejemplo, si pedimos a la base de datos todos los datos de las personas y los queremos ordenar por edad, la idea es que esa tarea la haga la base de datos, porque está mejorada, hasta optimizada para realizar esas tareas y no tener que traer el listado de personas y nosotros ordenarnos en el cliente. A menos que en el cliente, no, también se le puede pedir a la base de datos. Si queremos filtrar por otro campo, por nombre alfabético o apellido alfabético, etcétera, conviene que sea una tarea que le haga la base de datos porque tiene las optimizaciones hechas para eso. Pero lo que tenga que ver con el estado de la búsqueda en el cliente y todo lo demás, que lo haga el cliente, digamos. Si quieren hacer animaciones, que cuando hagan el formulario les aparezca abajo un cartelito rojo, seguramente eso lo puede hacer el cliente. O sea, si el campo de nombre no puede tener más de 50 caracteres, entonces cuando el usuario apriete el 50, no hace falta ir y enviarle ese dato a la API para que la API haga esa validación y después vuelva el dato y recién ahí mostrar con cada pulsación de la tecla que se va ingresando. Entonces directamente en el momento, eso lo va a hacer el cliente y puede llegar a mostrar el valor, la advertencia de que se pasaron de 50 caracteres. Lo que sí se puede hacer es que cuando ya tengamos todo cargado, mandamos todo y ahí verificamos todo. No sobreexigir a la API con cada carácter que vamos escribiendo en el formulario y preguntándole, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso lo podemos hacer en el cliente si queremos darle esa respuesta rápida.
digamos que es lo más inmediato que se puede hacer sin necesidad de consultar a la base de datos, lo hacemos desde el desde cliente el y cliente. supongamos si tenemos usuario y contraseña, y ahí necesitamos sí o sí contrastar con la base de datos, ahí se hace el servidor o Sí, algo porque así. ya le vas a mandar todo el usuario, la contraseña y ahí lo va a preguntar si es que si es válido o no. El cliente puede verificar antes de preguntarle a la API si es que por lo menos cargó en la entrada de texto el usuario y la contraseña. O sea que no lo puso vacío, digamos, como para empezar. Así la API no... Eso de las contraseñas lo vamos a ver cuando veamos la parte de seguridad. Eso es después del... ¿Cuándo era el examen? No, todo lo que tiene que ver con cómo guardamos la contraseña en la base de datos, la vamos a ver justo antes del parcial o justo después del parcial, en esa época. Pero vamos a ver cómo manejamos las contraseñas en la base de datos. Y la respuesta es que las encriptamos. Se encriptan las contraseñas, no se hashean en realidad, que es un método de encriptación. No se guardan las contraseñas tal cual están. Si no, ya nos habrían hackeado hace rato desde algún malicioso que esté en una compañía grande como Google, etcétera, están viendo nuestras contraseñas. Entonces, sonamos, pero no, las contraseñas, las buenas prácticas, es que tenemos que encriptarlas en la base de datos. Y se encripta utilizando un hash. Lo vamos a ver. Así que eso no se preocupen, que vemos cómo guardamos contraseñas en la base de datos. Así que quédense tranquilos. Si la empresa es seria, la contraseña está hasheada. Por eso siempre las empresas sugieren cuando sufren alguna vulnerabilidad que por alguna razón, se les fugan la base de datos con los usuarios y las contraseñas. En realidad lo que se va son las tablas, las contraseñas hasheadas. Y lo que siempre sugieren es que debido a un problema de seguridad, por favor vuelva a a renovar su contraseña, cosa que se genere un nuevo hash y no sea el mismo que se fugó. E incluso nos vamos a topar con situaciones en que, ¿qué pasa si, por esas casualidades que puede pasar, dos usuarios ponen la misma contraseña? ¿Acaso es el mismo hash? Y si es el mismo hash y voy haciendo fuerza bruta a un hash hasta encontrar la contraseña, ¿ya me puedo saber toda la contraseña de todos los otros hash que son iguales? La respuesta es no. Incluso a la hora de encriptar y usar este método de hash, por más que dos usuarios coloquen la misma contraseña, el hash de cada uno es distinto. Y vemos cómo trabaja esos mecanismos. Ahí entra lo que es el agregarle una sal, digamos. Sal, la traducción es sal, es como agregarle algo extra, un condimento extra, como para hacerlo diferente entre las contraseñas. Con nueva contraseña lo vemos, lo ponemos en práctica y vamos a poder ver qué es lo que pasa en la base de datos con ese campo de contraseña. Es bien interesante. Y sí lo ven. Bueno, pusimos la fecha. Está buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que voy a hacer, les voy a dejar a ustedes como tarea. Si bien viene la semana que viene, semana de examen, tienen libre, recién nos vemos al otro viernes. La idea es que ustedes hagan el de multiplicación, el de resta, multiplicación, que es re fácil, pero para que lo pongan en práctica y vayan viendo qué pasa que tienen que hacer otros arreglos, básicamente duplicar todo esto y solamente cambiarle la operación. O sea, es bastante simple lo que tienen que hacer. Pero nos vamos a topar con la división. Y la división, sí o sí tenemos que verificar que no nos dé el B, no llegue a ser cero. Así que eso vamos a hacer ahora. Vamos a hacer todo lo que está referido
a lo que es la división. Sí, resto y multiplicación lo van a poder hacer por su cuenta. No hay que verificar nada. No hay que verificar si es cero. La multiplicación con cero no hay ningún problema. No hay problema si es negativo en la multiplicación y en la resta. El tema sí es la división, que tenemos que evitar que sea cero. Mm, Digamos, en ese caso el resultado tendría que devolver error o un mensaje de que no se puede dividir por cero. Sí, exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Antes de ir a eso, porque necesitamos utilizar eso, si recuerdan, déjenme abrir la presentación. El laboratorio de cuatro presentaciones, API REST. Si recuerdan esta parte que yo lo comparto. Ahí está. ¿Se acuerdan de los códigos de error, no? Los 200, etcétera. Hasta ahora siempre hemos recibido los 200, el ok, de que está todo bien. El tema es que, por ejemplo, a la hora de crear un nuevo recurso, lo más adecuado es que enviemos el 201, haciendo indicación de que se ha creado un nuevo recurso. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando hacemos el post, en nuestro caso suma, no deberíamos solamente enviar el 200, sino también que deberíamos indicarle de que fue un 201, decirle se creó ese nuevo recurso, decirle que está todo bien y que se creó ese recurso. No está mal, pero es más adecuado al contexto en el que estamos, porque realmente estamos creando un recurso y decimos que lo hemos creado. Incluso después hay que ver el 204 si no llega a existir un elemento, una suma sin ese ID. Si tenemos ID 1, 2 y 3, queremos pedir el ID 10, nos debería devolver un 204 de que no hay contenido. No, perdón. Yo me equivoqué acá. Not found. Esto hacemos cuando no devolvemos nada. Perdón, me equivoqué. Tendríamos que decir, che, hay un error. No tengo el recurso que me están pidiendo. Esto después lo vemos. Ahora vamos a modificar para que nos devuelva un 201. Y cuando hagamos de división, la idea es que cuando B sea 0, nos devuelva esto. Nos devuelva un 400, que es una mala petición por parte del cliente. El cliente que nos mandó el B igual a 0. Y eso el cliente no lo puede hacer. Eso está mal por parte del cliente. Entonces, este es el error que mejor sería el ajuste. Así que primero vamos a agregar este y después vamos a agregar este cuando hagamos división. Y simplemente para enviar que acá parece que se lo creamos, nos envía un 200 para que envíe 201 aquí en el res, simplemente agregar status con el número que queremos que envíe. Y eso es todo. Entonces ahora hago una post, llega a send, ya me va a decir que 201 fue created. Eso es todo, era la gran ciencia. Es simplemente agregar status y después send. O sea, no cuesta nada enviar el código de error adecuado. El 201, porque se creó un nuevo recurso, que el código corresponde a que la petición es satisfactoria, pero se creó un nuevo recurso, que es este. Por defecto, si no agrego el status, cuando yo cree uno nuevo, me lo crea con 200 OK. Pero 200 OK, por lo general se utiliza con React.
En este caso, no solamente la respuesta es satisfactoria, sino que al mismo tiempo hemos creado un nuevo recurso. Entonces lo tenemos que enviar el código haciendo referencia a que se creó ese recurso. Entonces lo que indica que es ese código de estado. El número que vamos a la clase y seguramente aparece en rojo. Sí, sale rojo. Lo guardo. Ahí está. Esto es importante que hagamos un fetch desde el React, todos los errores. Vieron que preguntamos si la response igual o OK, ¿se acuerdan de eso del fetch? Bueno, si manda todos los 200, va a estar todo OK, va a entrar por ahí. Pero si manda los 404, no va a ser OK. Entonces, sí o sí tenemos que enviar los 404, los 200, algo, para que el fetch se dé cuenta de que hubo un problema en el fetch, en la petición. Así que aquí uso 100. Uy. Bueno. Ahí está, 101. Hagamos la división. Así ya lo libero. Acá, de paso voy a agregar una cosita más. Siempre vamos a ir viendo cositas más. Si agrego el de división, bueno, es copiar, pegar y repetir todo el código y cambiar acá la división y verificar antes. Esto es todo lo que vamos a hacer. Pero en vez de ya nos vamos entrando con un código app que es bastante largo, digamos, ya tiene sus 48 líneas. Y seguramente aquí le vamos a agregar desde aquí, vamos a agregar unas 30 líneas más, o sea, va a ir a 78 líneas, casi 80. Ya se nos vuelve un pedazo de código. Estaría bueno empezar a dividirlo. Entonces lo que voy a hacer es, dentro de app.js, que esté lo mínimo para inicializar la API, voy a colocar en un archivo por separado todo lo relacionado a la suma y en otro archivo separado todo lo relacionado con división. Entonces de esa manera ya voy separando en archivos las distintas tareas que quiero ir haciendo en la API. Voy a empezar a organizar más al proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a crear ese archivo. Un nuevo archivo. A ver, acá. Un nuevo archivo que le voy a llamar sumas, siempre el nombre del recurso, sumas.js. Dentro, voy a acelerar el Thunder. Ahí está. Dentro de sumas, voy a agregar todo el código de sumas, que dije que eran 30 líneas, ya 30 líneas. Bien, sí. Y lo pego acá en sumas. ¿Sí? Esto por un lado. En app, todo lo que es sumas, lo borro, lo dejo bien simple. Y yo lo que necesito hacer ahora aquí es agregarlo a sumas. Lo que voy a hacer es, no voy a tratar de pasarle la app a sumas para directamente usar la app, sino lo que puedo usar es crear una ruta para poder hacer uso de todos esos get. Lo que voy a hacer es exportar una constante que se llama sumas router, que va a ser igual a express router, ¿sí? O sea, lo que voy a pedirle a express es que me cree un enrutador. Y ese enrutador yo le voy a poder agregar get, post y todo lo demás. Funciona igual que la app. Entonces en lugar de app get, yo voy a hacer sumas
router, sumas router, sumas router. Un enrutador de sumas. Y aquí simplemente voy a hacer uso de ese sumas router, o sea que tengo que importarlo aquí. Así nomás, o function era use, a ver el mataburro que pongo acá. Ahí está bien. Nada más que este use tengo que especificarle la ruta. Me hace uso del use. Tengo que especificar la ruta que trato de que no sea la raíz, sino que sea la referenciada al recurso. Y como es sumas, le digo que es sumas. Y como lo agrego acá, ya se lo puedo sacar de acá. Y ya no tengo que repetir tantas veces sumas. Y así yo puedo dividir el archivo en dos partes. Aquí en Express yo voy a crear un enrutador que me lo da Express. A ese enrutador le voy a poder meter get, post, put, delete, todo lo que hacíamos con el app. La ruta ya no hace falta ponerle a todas las del recurso, simplemente lo que está a la derecha del recurso, a la derecha de sumas, porque esa primera parte del recurso ya lo voy a poner aquí cuando haga uso de ese recurso. Entonces, todas las rutas que me agregue este recurso se van a concatenar con este de aquí. O sea, el barra de este me lo va a poner acá. El barra ID me lo va a poner como barra ID. ¿Sí? Una manera de agrupar eh, esos puntos de entrada de la API. Esto debería seguir funcionando. Esperemos. Ups, este es otro. Acá, localhost 3000. Ah, quedó el viejo del nombre. Y no funciona. Porque seguramente en la terminal. A ver qué error da. Oh, cierto. Acá hay que especificar la extensión. A la hora de importar, no me lo autocompleto bien el Visual Studio, porque en el navegador no hace falta poner JS, pero aquí sí hace falta poner JS. Entonces, si hago la suma, también hay un error, porque no puse sumas. Ahí está. Era el 201, creado, todo perfecto. ¿Entendieron lo que hice? ¿O los mareé un poco? Bien. Yo me perdí un poco, prof. Podría dejarlo un ratito ahí para ver si es que. Aparte me da un error. Me dice file is running app.js. Ujú. Fíjate los nombres, etcétera. Hago el de división y después los errores que tienen los vamos viendo. Lo bueno que El el de la error que tuvo él división. lo que hizo fue guardarlo. Que guarda los dos archivos nuevos, como que se arregla. El file ese. Ah, O sea, la parte de suma JS y lo otro. esta A parte. mí me funciona así. Ah, Sí, sí, cuando haces todo el archivo nuevo lo tienen que guardar los dos, no solamente uno. ujú. Bueno, lo bueno de esto es que ya podemos darle el nombre de la ruta y no tener que volver a repetir todos esos. Entonces, para la división, obviamente voy a duplicar este.
Le voy a llamar divisiones, siempre el nombre del recurso. Divisiones va a ser, obviamente, divisiones router. Lo voy a aplicar aquí. Tenemos, aquí van a ser divisiones. Bueno, voy a poner dos ejemplos de 2 dividido en 2 me debería dar, no, debería de 1. 2, 2 dividido en 2 debería ser igual a 1. Y 4 dividido en... Ay, ay, 4 dividido en 3 debería ser 0,75. Ok. Max ID. Entonces acá, barra divisiones, divisiones router, va a retornar las divisiones. Preguntamos por el divisiones ID, obtengo ID de la ruta, lo busco dentro de divisiones y la división va a ser división ID, devuelvo la división. Y aquí el post es donde está la diferencia. Necesitamos A y B. La división a crear va a ser esta. La operación va a ser el de dividido. Divisiones max ID. Aquí por el ancho que ocupa ya me lo separa en varias líneas. Y aquí tengo que verificar. Voy a verificar que B sea distinto de 0. Entonces lo que tengo que hacer es if B igual a 0. Inclusive puedo hacerlo con un triple igual porque sé que debería ser un... Después vamos a verificar si lo que me llega es realmente un número y no una cadena de caracteres. Eso después lo vamos a hacer. Por ahora vamos a presuponer de que me lo está enviando como un número. Y aquí lo que tengo que hacer es un responder con un status 404 y enviar el mensaje división por 0. O sea, yo lo que voy a hacer es responderle al cliente con un status 404 y enviar un mensaje. Lo que no me acuerdo, si acá hace falta un return o no, pero me parece que ya con ejecutar esto sale. Vamos a ver. Si falla hay que poner un return. Vamos a ver sobre la marcha. Si está todo ok, creo objeto división y lo agrego al arreglo y al cliente. División por 0. Este es el divisiones JS. Y aquí tengo que agregarlo. Divisiones. Divisiones router. Y ya me lo agrega con JS. Ahí se acordó. Try catch lo usan cuando
pueden llegar a esperar un error por parte de alguna función. Sumas, este sigue funcionando, sí, por lo visto sí. Vamos a hacer un post. Veamos primero divisiones. Le voy a enviar un get. No tengo nada de datos, ¿sí? Vamos a hacerle un post con el valor 2 y 4, con lo cual va a ser la división 2 dividido en 4. Nos da un error. Em, sumas. Sumas no está definido. Y todavía quedó un sumas acá. Acá. Divisiones. Ahí está. Es que acá no me advierte si estoy usando o no una variable o si no existe. Ahora sí. Hago un post. Aquí a divisiones. A vale 2, B vale 4. Send. 0,5. Y verifico que esté todo bien y no da error. Ahora vemos si pongo en 0 y hago el send. Ahí está. Recibo un 404. Mensaje de división por 0. Y ya una vez que hacemos eso, en la consola da un error. A ver, capaz que ahí sí necesitemos el terminal. Claro, ahí necesitamos un return. Cannot set headers after they are sent to the client. Falta el return. Para que no siga en este código y no trate de dar otra respuesta. Em, Acá, división por 0 y la terminal. Ahí está, no dio ningún error. Dividimos por 2 nos da 1. Dividimos por 2.3, 2.6, me da eso. Tratar de dividir por 0 de nuevo, no se puede. A ver si hay un get. Y están las dos divisiones que sí nos salieron bien. Estos dos, este get general y el get individual, es lo mismo, no va a cambiar, no cambia mucho, solamente el nombre del arreglo y demás. El post es donde cambia, porque la diferencia es en esta parte, es la verificación que tengo que realizar antes y tratar de dar un mensaje y después salir. Claro, después agrega el resultado, este resultado como es 0 lo agrega como null. ¿Null? ¿O undefined? ¿O no tenía infinito JavaScript? Creo que no. No sé. A ver, tengo duda. Mm, No, no me dijo nada. Ah, ahí está. Infinity. Según la consola, tira Infinity. Bueno, capaz que en el JSON tira otra cosa. Capaz que Infinity cuando pasa por la API lo manda como null. Mm, Bueno,
Bueno, pero estas cosas son lo que tenemos que ir haciendo. Aquí empezamos a hacer las primeras verificaciones, que es con una división, ¿sí? Que no sea el parámetro b 0. Esto va a ser esto es mínimamente lo que vamos a empezar a utilizar ahora para las próximas validaciones. Por ejemplo, a la hora de crear un nuevo usuario, bueno, que el nombre de ese usuario no supere los 50 caracteres, lo vamos a verificar antes de hacer las operaciones. Y así, de que existan campos, que no haya números negativos para especificar una cantidad, que el precio sea positivo, y así muchas cosas, muchas verificaciones. Ya vamos a ver cómo podemos implementar para no tener que repetir tantas verificaciones. Y también vamos a ver cómo hacemos esa verificación de que sea un número y no una cadena de caracteres. Eso ya es para la próxima clase. Acá tenemos, perdón, acá respondimos con un 404, pero es un 400. El 400 es el error que hace referencia a que el cliente pidió algo mal, no de que no existe el recurso. Es el 400 acá. ¿Ves? Es un bad request, no es un de que el recurso no se encuentra. Bien, ese sería el de división. Yo ahora se los dejo para subirlo en el repositorio, así lo pueden probar, pueden ver qué pueden hacer. Y le dejo como tarea como para practicar, ¿no? No es que va con nota ni tiene que presentarse o sí. El práctico ya vale, va a ir lo otro. Pero traten de hacer como ejercicio la resta, la multiplicación. Y ustedes dirán, sí, pero es simple, digamos, es copiar, pegar, cambiar el de la suma, pasarlo a resta y al otro a multiplicación y ya está. No es mucho el desafío. Entonces lo que vamos a hacer, van a ser dos cosas que se van a tener que hacer para todos, incluido el de división. Hagan el de, el de resta y hagan el de multiplicación. Cuando lo tengan hecho, lo que van a hacer es lo siguiente. Por un lado, en el caso de la suma y en el caso de la resta, si alguno de los parámetros es cero, que no devuelva un parámetro, un 400, de que no tiene sentido sumar cero más cualquier número. Digamos, la idea es que dar un error porque es una... Bueno, no, que no dé un error. No, porque es una suma que no se va a realizar nomás. No, no, que no sea un error, perdón. Tachen eso. Que permita la suma y la resta con cero. Porque no es un error. Es nada más el mismo número. Pero que sí, cuando pedimos este getID con el find, este es igual en todos, suma, resta, multiplicación y división. Lo que van a hacer es verificar si este valor es undefined o no, que lo pueden hacer directamente con const, perdón, if suma directamente, pueden hacerlo así. Esto va a hacer que acá suma sea igual a undefined o nulo. Pero bueno, undefined lo va a detectar y va a entrar por acá. La idea es que si no hay suma, o sea, si no se encontró un ID con el ID que le pasan por ruta, es que envíen un código 404 de que no... Responder con un 404. Eso es lo que van a hacer ahí. Si es que no encuentran la suma. Y obviamente si existe, lo van a retornar. Incluso pueden hacer sin un return, directamente hacen else y ponen esto de aquí, tranquilamente, para no tener que hacer un return acá en el if. Bien. ¿Se entiende este desafío, digamos? Sí, pero Porque si ven acá find, les dice que devuelve
retorna el valor del primer elemento en el array donde coincide con eso, si no undefined, de otra manera. Si no lo encuentra, retorna undefined. Eso por un lado. Y lo otro que quería que vean, ¿cuál era? Ah, que agreguen la potencia y la raíz. Y para la raíz, que no sean números negativos. Porque la raíz de un número negativo es imaginario, que directamente no haga el cálculo de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de uno y potencia del otro. El potencia no hay problema. Que pidan la base y la altura. La base y la altura, la base y la potencia. Similar al de división, tienen que ver cómo, qué verificación hacen. Eso traten de hacer, lo mismo lo vamos a ver cómo hacer. Creo que era eso o alguna otra cosa. Sí, eso es nomás. Bueno, recuerden que la semana que viene no hay clases, semana de examen. Después le vamos a avisar si es este lunes el examen o va a ser el viernes. Y bueno, esto ya lo subo al repositorio y traten de practicar, traten de ver cómo hacer lo otro. No sé, Ahumada, si sigue con ese error, quiere que lo veamos. Lo acabo de solucionar, profe. Gracias a usted. Ah, perfecto. Justo vi que seguía llamando a app desde suma y, JS. Ujú, Seguía llamando a app y bueno, vi que había que poner el suma root. claro, está bien, está bien. Sí, sí, hay que poner suma router. O si no quieren cambiar tanto el nombre, suma router, suma tanto, directamente pueden llamarlo router a este. En vez de suma router, ya directamente router. Así, router, punto. Y ponemos router get, etcétera. Yo lo puse así bueno, por costumbre. Pero es para que, porque después al importarlo, aquí, no, aquí no, acá, tiene que estar con ese nombre. A menos que lo exporten por defecto. Esa es otra posibilidad que pueden hacer. El export default sí o sí tiene que ir así. No, no te lo admite de esta manera. A ver. Export default const. Acá no le gusta el export default const. Primero tengo que hacer const y después tengo que exportarlo. No Entonces quiere que le ya. definamos una variable dentro. Sí, sí, tengo que primero definir, después hacer el export default. Eh, y después aquí lo importan así como es el default, no hace falta las llaves y ya está. Y por más que acá lo usen como router, aquí ya lo pueden usar como suma router o cualquier otro nombre. Esa es la importancia de la exportación por defecto. Yo lo utilizo con un nombre aquí adentro, pero a la hora de importarlo puede tener otro nombre. Como es default, el default no está asociado a un nombre. De esta manera sí está asociado a un nombre. Entonces sí o sí hay que usar ese nombre. Pero bueno, Profe, y si se llamarían para ver. router, digamos, solamente el de la suma y el de la división, no generaría un problema después, digamos, a la hora de No, importarlo. no. Porque como habíamos visto cuando empezamos con JavaScript, lo que es const y let son exclusivos de los bloques y los módulos. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos un bloque de código que teníamos un const i igual a algo? Y ya aquí afuera, console.log y ya no existía. Y fuera de este bloque ya no existe, por este const. El const solamente existe dentro de este bloque. Y también dentro del módulo. Es exclusivo de ese módulo. En cambio, el var
ese se ve en todo el proyecto. Por eso el VAR no se los recomienda, porque no podés modularizar tu proyecto. En cambio, con el const y el let, lo modularizas y el const y el let que esté dentro del archivo, si no lo exportas, no lo ves. Y cuando son por defecto, va a ser el nombre que le pongas en el import. Mientras que no choque con el otro, no hay ningún problema. Así que Claro, digamos, entonces quedaría, ¿cómo quedaría? se los hago, Ay, Dios. para que no quede la duda. Digamos, import ruta y Así, desde sumas JS y después el otro sería import ruta desde divisiones JS. No sé si me explico. ahí muestra. Sería así, footer, uy, footer, footer, y aquí al último, export default footer. Y en el app, sin esto, así. Entonces, cuando hacen una suma, ya usan directamente const router, express router, y manejan router, 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 y abajo export default router. A la hora de importarlo, no tengo que colocar las llaves, y aquí el nombre que yo le ponga no importa. Siempre va a ser el que exporte por defecto. No importa si es router, si es lo que sea, o cualquier otro. Pero eso sí, lo que exportamos por defecto tiene que ser una sola cosa. Si queremos exportar varias cosas por defecto, lo tengo que meter dentro de un objeto y exportar ese objeto por defecto. Esa es la ventaja del default, que aquí le podemos poner cualquier nombre. Le hago este commit, así lo tienen de referencia. Ve. Eso lo pueden replicar para los otros. Bueno, gente, nos vemos. Buen fin de semana. Estudien, practiquen y nos vemos luego. Profe, antes de que se Sí, vaya, ¿cómo se llama? El final va a tomar todo, digamos, va a entrar API, HTML y JavaScript, o ¿cómo será? ¿Va a entrar todo, digamos? sí, Ah, es un bien. final. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana, profe. Nos vemos.